Aquí no hay lugar para ti, mamá, dijo mi hija, sin pestañear. Las palabras me atravesaron como un puñal helado. Frente a la puerta decorada con luces navideñas, me quedé inmóvil, con el regalo envuelto temblando en mis manos y el corazón encogido como un papel mojado. Dentro, se escuchaban risas, villancicos, copas brindando, pero la única que no estaba invitada era yo. El aire olía a pavo horneado y a desprecio. Mis ojos buscaban los de Mariana, mi hija, pero ella ni siquiera se atrevió a sostenerme la mirada. Solo repitió, con la voz quebrada y sin alma: mis suegros están aquí. No es personal. ¿No es personal? Me tragué las lágrimas, apreté los dientes y di un paso atrás, con el alma hecha trizas. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si tenía a dónde ir. Soy Rosalía Mendoza, tengo 71 años, y en ese instante supe que había llegado el día en que una madre se vuelve un estorbo. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche no solo me dejaron fuera de una fiesta. Me empujaron a recordar algo que Mariana jamás debió olvidar. Y ahora voy a contártelo todo. Pero antes de revelarte lo que ocurrió cuando llegué a casa, necesito volver al pasado. Porque esta historia no empezó en Navidad. Empezó años atrás, con una promesa y una firma que hoy lo cambian todo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y si te gustan los relatos de vida real, llenos de emociones, injusticias y redención, suscríbete ahora para no perderte lo que viene, porque esta historia apenas comienza. Nunca imaginé que el frío pudiera sentirse tan distinto cuando viene del alma. Caminé despacio por la acera, sosteniendo el regalo que había envuelto con cuidado, un detalle sencillo pero lleno de amor. La colonia Roma lucía iluminada, los árboles cubiertos de luces doradas y el aire impregnado de olor a pavó y canela. Frente a la casa de mi hija, las ventanas dejaban escapar una música suave, risas, copas chocando. Por un segundo, cerré los ojos y pensé que esa era la Navidad que siempre soñé, la familia reunida, la risa de los nietos, el abrazo de mi hija. No sabía que en unos segundos, todo eso se me iba a arrebatar con una sola frase. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos, el eco de tacones acercándose, y al abrirse la puerta la vi. Mariana, mi niña. Llevaba un vestido de terciopelo color vino, el cabello recogido con un broche de perlas, y un aroma elegante a perfume caro que me resultó ajeno. Por detrás, pude ver el reflejo de un comedor de revista, una mesa impecable con copas de cristal, cubiertos de plata y un centro de mesa con rosas blancas. Ella me miró un instante, sin sonreír. Aquí no hay lugar para ti, mamá, dijo con una voz tan fría que sentí que se me quebraban los huesos por dentro. No reaccioné. Pensé que era una broma, pero no lo era. Las luces del interior parpadeaban como si se burlaran de mí. La suegra de Mariana, una mujer elegante con un collar de diamantes, apareció detrás de ella con una copa de vino en la mano. Me miró de arriba abajo con desdén, como si yo fuera una molestia. Sentí que el corazón se me comprimía. Traté de sonreír, de disimular la vergüenza, pero no pude. Mis dedos apretaban el regalo que llevaba envuelto en papel dorado, un suéter que había tejido durante las noches frías de diciembre. El silencio fue más doloroso que las palabras. Ella cerró la puerta, y el sonido del pestillo me atravesó como un disparo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, parada frente a esa puerta que antes había sido mi hogar. Escuchaba los villancicos desde dentro, las risas, el brindis, y me di cuenta de que el amor no siempre muere gritando, a veces simplemente te deja fuera, sin mirar atrás. El aire olía a perfume de lujo y a desprecio, a promesas rotas y a soledad envuelta en papel brillante. Caminé despacio calle abajo, sintiendo como el frío de la noche se mezclaba con el de mis lágrimas. Cada paso que daba me alejaba un poco más de la madre que había sido y me acercaba a una versión de mí que no conocía, la que empezaba a entender que amar también cansa. Tomé un taxi viejo en la esquina, con los vidrios empañados por el vapor del invierno. El conductor me preguntó si iba a una fiesta, y le dije que no, que iba a casa. No insistió, quizá porque vio en mis ojos que no tenía a dónde más ir. Al pasar frente a un hotel boutique, miré las luces doradas del vestíbulo y pensé en lo que cuesta la comodidad, en cómo el dinero y las apariencias terminan comprando los afectos más frágiles. Sentí una punzada de orgullo, de rabia, de dignidad herida. Mariana tenía todo lo que yo alguna vez soñé para ella.
una vida cómoda, una casa hermosa, un marido de buena familia, pero a mí me había borrado del cuadro. Al llegar a mi edificio, el portero me saludó con una sonrisa apagada. Subí las escaleras lentas, con el cuerpo adolorido y el alma aún más. Al entrar, encendí la lámpara del pasillo y el silencio me abrazó. Mi departamento olía a café viejo y a madera húmeda. Dejé el regalo sobre la mesa y me senté sin quitarme el abrigo. En el reflejo del espejo, vi mi cara cansada, mis manos arrugadas, y me pregunté cuándo fue que me convertí en un estorbo. En la pared, el reloj marcaba las 10:30, la hora en que Mariana estaría brindando por la familia perfecta que tanto deseaba. Me levanté para servirme un poco de té, pero el agua estaba fría. No tenía fuerzas para calentarla. Me senté de nuevo, mirando por la ventana las luces lejanas de los edificios más altos. Pensé en las veces que limpié casas de lujo, en cómo admiraba los muebles, las cortinas, las vajillas. Siempre creí que el lujo no era para mí, y no me importaba. Mi riqueza era otra, ver a mi hija feliz. Pero esa noche comprendí que el lujo no solo te rodea, también te puede separar. Que mientras más alto se sube, más pequeña se vuelve la mirada hacia quienes te dieron el impulso. A medianoche, escuché el sonido de fuegos artificiales. El cielo se llenó de luces, pero yo no sentí alegría. Encendí una vela y recé por la calma. No pedí que Mariana me llamara, ni que se arrepintiera, solo pedí que el dolor no se me quedara en el cuerpo. Cerré los ojos y, por un momento, imaginé que abría esa puerta y me encontraba con mis nietos, con su risa desordenada, con el olor a hogar. Pero al abrirlos, solo vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Era una mujer sola, con la dignidad entumecida, pero aún de pie. Me acosté sin apagar la luz, porque el silencio oscuro me daba miedo. Pensé en mi difunto esposo, en cómo habría reaccionado al vernos así. Recordé su voz diciéndome: «Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir menos». Esa frase se me clavó en el pecho. Tal vez había llegado la hora de cumplirla. Tal vez esa puerta cerrada era la señal de que debía volver a abrir otra, la mía. Pero aún no sabía cómo hacerlo. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía seguir siendo la misma madre dispuesta a soportarlo todo. Cuando finalmente cerré los ojos, escuché el sonido del viento golpeando los cristales. Me abrazó una sensación extraña, una mezcla de tristeza y calma. Tal vez perderlo todo no era el final, sino el principio de algo que no entendía. Afuera, la ciudad seguía celebrando, ajena a mi pequeño derrumbe. Yo, en cambio, me prometí que esa sería la última vez que me dejaría a mí misma en la puerta. Desperté con la garganta seca y la sensación de haber llorado toda la noche. El amanecer se filtraba por las cortinas viejas, tiñendo mi habitación de un gris pálido. Me dolía la cabeza, los ojos, el alma. Preparé café sin ganas, el mismo café barato que compro cada mes en el mercado, y me senté frente a la ventana. Afuera, los primeros coches pasaban dejando rastros de vapor en el aire frío. Abrí mi bolso y saqué el sobre con la tarjeta de crédito vencida. Me quedaban apenas unos cuantos pesos en la cuenta del banco. Miré el recibo de la luz, el gas, la renta. Todo seguía igual, menos yo. Mientras sorbía el café, mi mente regresó a la noche anterior. A esa puerta cerrándose en mi cara, al sonido del pestillo que todavía escuchaba en el pecho. Me dolía la humillación, sí, pero más me dolía la indiferencia. Había criado a Mariana con tanto esfuerzo, había trabajado limpiando casas ajenas, sirviendo mesas en restaurantes elegantes, puliendo pisos de mármol que nunca serían míos. Lo hice para que ella tuviera lo que yo no tuve: estudios, comodidad, una vida sin carencias. Y ahora me daba cuenta de que tal vez le había enseñado mal, que la abundancia sin raíces termina convirtiéndose en vacío. Fui al armario y saqué una caja de zapatos donde guardaba fotos viejas. En una de ellas, Mariana tenía 8 años y estaba soplando las velas de un pastel. Yo aparecía detrás, sonriente, con el cabello suelto y una blusa sencilla. No teníamos mucho dinero, pero se notaba la alegría. Esa imagen me desgarró. Recordé que, esa noche, le prometí que siempre tendría un hogar donde volver. Y lo cumplí. Le di todo lo que pude. Pero ahora era ella quien me había cerrado el suyo.
Me dolía pensar que el amor de una madre puede llegar a ser tan grande que termine siendo invisible. Al mediodía salí a caminar para despejar la cabeza. Pasé frente a una agencia de viajes y me detuve unos segundos a mirar los anuncios de destinos exóticos, playas, hoteles boutique, cenas románticas. En otro tiempo, habría pensado que eran lujos lejanos. Ahora me parecían insultos. Caminé hasta el parque y me senté en una banca. Los niños jugaban, los perros corrían, y yo me sentí una extraña entre todos. Saqué mi monedero para ver si podía comprarme un tamal, pero lo guardé otra vez. No era hambre lo que tenía, era un vacío más profundo, como si me hubieran arrancado el centro del pecho. Por la tarde, decidí ordenar la casa para no pensar tanto. Limpié el polvo de los estantes, lavé los trastes, doblé la ropa. Cada rincón me devolvía recuerdos de los años duros, cuando Mariana y yo vivíamos aquí, antes de que se casara. Recordé cómo reíamos al cocinar juntas, cómo soñábamos con tener un jardín y una casa más grande. Lo consiguió, sí, pero en el proceso me perdió. En un cajón encontré un sobre con los ahorros que había guardado para los regalos de Navidad. No era mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir un mes más. Lo conté con cuidado, como si cada billete fuera una parte de mi esperanza. Cerca de las 6 de la tarde, escuché una conversación en el pasillo. Eran mis vecinas, hablando del nuevo coche de Mariana. Dicen que cuesta más que un departamento, comentó una. Sonreí sin ganas. No sentí envidia, solo tristeza. Porque entendí que el lujo no la había llenado, la había consumido. No era la niña que compartía conmigo un pan con mantequilla, sino una mujer que prefería los restaurantes caros y las apariencias de su nuevo círculo. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí cuando usaba sus joyas o firmaba una cuenta en algún club privado. Tal vez no. Tal vez ya ni me recordaba. Esa noche no pude cenar. Encendí la televisión, pero el ruido me resultó insoportable. Apagué las luces y me quedé a oscuras, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Pensé en llamarla, pero no tenía fuerzas. En el fondo sabía que si lo hacía, ella no contestaría. O peor, me respondería con esa voz educada que reserva para los desconocidos. Me dolía imaginarla feliz, mientras yo trataba de remendarme con silencio. Me envolví en una cobija y cerré los ojos, repitiéndome que algún día este dolor tendría sentido. Pero esa noche, el único sentido era resistir. A la mañana siguiente, un rayo de sol se coló entre las cortinas y me obligó a levantarme. Fui a la cocina y abrí la alacena. Pan duro, azúcar, café. Nada más. Decidí salir a hacer unas compras pequeñas. Caminé hasta la tienda del barrio y saludé a don Raúl, el dueño. Me preguntó si iba a pasar las fiestas con la familia. Sí, con la familia, respondí, mintiendo con una sonrisa torpe. Me dio un chocolate caliente, cortesía de la casa. Lo agradecí en silencio. Ese gesto sencillo me hizo llorar. A veces la compasión de un extraño pesa más que la indiferencia de quien amas. Esa tarde, me senté junto a la ventana con un cuaderno viejo. Comencé a escribir una carta para Mariana. No una que pensara enviar, sino una que necesitaba sacar del pecho. Le conté lo que sentí cuando me cerró la puerta, cómo me dolió verla convertida en alguien que ya no reconozco. Le dije que no la odiaba, que todavía la amaba, pero que mi amor ya no tenía lugar donde quedarse. Escribí hasta que me tembló la mano. Cuando terminé, doblé el papel y lo guardé entre las páginas de un libro. Tal vez algún día lo leería, o tal vez no. Pero al menos, ya no lo llevaba dentro. Esa noche dormí poco. Soñé con el pasado, con la casa de mi madre, con los olores de mi infancia. Desperté con el corazón oprimido, pero algo en mí había cambiado. El dolor seguía, pero empezaba a transformarse. Ya no era solo tristeza, era una chispa de orgullo. No sabía hacia dónde me llevaría, pero sentía que algo estaba por moverse. Tal vez la herida era el principio de otra historia, una que aún no me atrevía a escribir. Esa mañana amaneció nublada, como si el cielo también estuviera cansado. Hacía días que no salía más que para lo necesario. Mi departamento olía a ropa recién lavada y a soledad. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa que Mariana y yo compartimos durante años.
Pasé la mano por la superficie y recordé sus manitas amasando masa cuando era niña. Tenía el cabello enredado y se reía por todo. Siempre decía que cuando creciera me compraría una casa grande, con jardín, para que nunca me faltara nada. «Seremos ricas, mamá», me decía, y yo reía, creyendo que lo importante no era la riqueza, sino el amor que nos unía. Pero ahora entendía que a veces el amor se distorsiona. Mariana sí cumplió su promesa, al menos la mitad. Tiene una casa grande, muebles nuevos, un jardín con flores importadas y cortinas de lino que dejan pasar la luz de manera elegante. Lo que olvidó fue mantener abierta la puerta que me pertenecía. Supongo que la vida le enseñó que el lujo y el respeto no siempre van juntos. Yo la crié con la esperanza de que nunca sintiera vergüenza de sus raíces, de mis manos ásperas, de mi ropa sencilla. Pero me equivoqué. Le enseñé a volar, y en su vuelo, me dejó atrás. Me dolía aceptar que esa promesa que hicimos se había roto. Recordé la primera vez que trabajé limpiando la casa de una familia adinerada en Polanco. La señora me pidió que planchara la ropa de diseñador que guardaba en un closet del tamaño de mi sala. Había joyeros llenos de perlas, perfumes franceses, bolsas de cuero. Cada prenda tenía etiqueta y aroma a lujo. Esa noche, cuando llegué a casa agotada, Mariana me abrazó y dijo: «Gracias, mamá. Algún día tú no tendrás que hacer esto». Y le creí. Le creí con todo el corazón. Por eso duele tanto ver que el esfuerzo no nos unió, sino que nos separó. El día pasó lento. Fui al banco a retirar un poco de dinero para pagar el gas, pero me quedé observando a la gente. Algunos vestían trajes caros, otros hablaban por teléfono con voz de superioridad. Me pregunté si la dignidad también se podía comprar, si el respeto tenía precio. Cuando me atendió la cajera, notó mis manos temblorosas. «Está bien, señora». Asentí sin responder. No estaba bien, pero tampoco quería parecer débil. Salí con el sobre en la mano y me detuve frente a un escaparate lleno de adornos navideños. Todo brillaba. Todo parecía perfecto, excepto mi vida. Al volver a casa, abrí la ventana y respiré hondo. La ciudad se extendía frente a mí, enorme, indiferente. Pensé en mi esposo, en cómo se fue demasiado pronto, dejándome con una niña y un puñado de sueños. Siempre me decía que el amor debía ser recíproco, que nadie puede sostener un puente sola. Pero yo lo hice, y ahora ese puente se había derrumbado. No había rencor en mi corazón, solo una tristeza que se me metía en los huesos. Sabía que Mariana no era mala. Solo estaba perdida en su propio reflejo. A media tarde recibí una llamada inesperada. Era don Ernesto, mi viejo amigo, abogado jubilado del edificio de enfrente. Su voz sonaba amable, pero con ese tono prudente que usa cuando sabe que las palabras pesan. Me preguntó si había hablado con Mariana últimamente. Le conté lo sucedido, intentando no quebrarme. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Rosalía, hay cosas que no sabes. Tu esposo dejó documentos importantes antes de morir. Deberías verlos». Sentí un escalofrío. Documentos. Papeles que nunca había querido revisar. No entendía por qué justo ahora salían a la luz. Esa noche no pude dormir. Saqué la caja de madera donde guardaba las pocas pertenencias de mi esposo, una alianza, un reloj antiguo, un sobre cerrado. Tenía su letra. Mis manos temblaron al romper el sello. Dentro había una carta y unos papeles notariales. La carta era breve, pero directa. Me decía que, por precaución, había dejado estipulado que la casa que compramos para Mariana no podía ser vendida ni transferida sin mi firma. Me quedé helada. Nunca lo supe. Me sentí entre confundida y aliviada, como si el destino me estuviera devolviendo una parte de lo que me arrebataron sin permiso. Leí la carta varias veces, tratando de entender el porqué de esa decisión. Mi esposo debía haber visto algo que yo no quise ver, que amar no significa entregarlo todo sin límites. Me senté en la cama con el documento en las manos, escuchando el eco de la lluvia en la ventana. Pensé en Mariana y en cómo reaccionaría si supiera que su madre aún tiene poder sobre esa propiedad. No quería usarlo, no por venganza. Pero una parte de mí, la que aún sangraba, empezó a despertar. Tal vez no era justicia lo que necesitaba, tal vez era dignidad.
Cuando amaneció, la carta seguía sobre la mesa. Me preparé un té y la miré una vez más. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que algo estaba en mis manos, que no todo estaba perdido. Miré mi reflejo en la ventana, una mujer cansada, sí, pero viva. La promesa entre Mariana y yo estaba rota, pero había otra, una que ahora entendía con claridad. Prometerme a mí misma no volver a callar. Prometerme que si alguna vez tenía que elegir entre el amor y el respeto, elegiría el respeto. Tal vez esa sería la promesa que finalmente cumpliría. Pasaron 3 días desde que encontré la carta de mi esposo, y aún no podía dejar de pensar en ella. La tenía doblada dentro de mi bolso, como si fuera una pieza de mi corazón. Cada vez que la tocaba, sentía una mezcla de miedo y fuerza. Miedo de usarla, fuerza por saber que no todo lo había perdido. Esa mañana, me senté junto a la ventana con una taza de café y miré cómo la lluvia se deslizaba por el vidrio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi pequeña tormenta interna. Pensé en Mariana y en su casa llena de luces, en su vida que parecía tan perfecta y tan vacía al mismo tiempo. Me pregunté si alguna vez se había detenido a pensar en lo que cuesta el respeto. No hablo de dinero, sino de dignidad. Esa palabra se me repetía en la cabeza como un eco. Dignidad. Recordé cuando me pidió que pusiera la propiedad a su nombre por seguridad, y como yo, sin dudar, firmé. Confié tanto que ni siquiera leí lo que estaba cediendo. Y ahora el destino me mostraba que no había cedido todo. Mi esposo, sin saberlo, había dejado una salida para mí. Era como si desde donde estuviera me recordara: Rosalía, aún tienes voz. Esa idea me dio un impulso que no sentía desde hacía años. Decidí llamar a don Ernesto. Él siempre había sido un hombre discreto, de esos que escuchan sin juzgar. Cuando contestó, su tono fue cálido, como si ya supiera lo que necesitaba decirle. Ernesto, encontré algo, una carta de Javier. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Ven a verme, Rosalía. No hablemos de eso por teléfono. Colgué con el corazón acelerado. Me vestí con mi abrigo gris, el único que aún me quedaba decente, y tomé el paraguas. En la calle, el aire olía a humedad y a hojas mojadas. Caminé hasta el edificio de Ernesto, ese con fachada antigua y portón de hierro negro. Al llegar, me ofreció un café y me invitó a sentarme. Su despacho era pequeño, pero bien cuidado. En los estantes había libros de leyes, una lámpara de escritorio y un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con paciencia. Le mostré la carta y los documentos. Los revisó con calma, ajustándose los lentes. Aquí está todo claro, me dijo. Esta cláusula le da poder de reversión sobre la propiedad. Si su hija no cumple con las condiciones, puede recuperarla legalmente. Sentí que la respiración se me cortaba. ¿Revertir la casa?, pregunté. Sí, Rosalía. Esa casa sigue siendo suya, solo que usted lo olvidó. Volví a casa con la mente ardiendo. Caminé bajo la lluvia sin abrir el paraguas, como si necesitara que el agua me limpiara la confusión. Subí las escaleras lentamente, empapada, y me dejé caer en la cama sin quitarme los zapatos. Miré el techo y recordé la cara de Mariana cuando me cerró la puerta. No sentí rabia, sentí vacío. Y en ese vacío, una idea empezó a crecer. No de venganza, sino de justicia. No quería castigarla, quería que entendiera. Que supiera que hay heridas que no se curan con disculpas ni regalos caros, sino con humildad. Esa palabra me dolía y me sanaba al mismo tiempo. Por la noche, preparé una sopa y encendí una vela. Mientras comía, observé la llama moverse, como si respirara. Me acordé de las Navidades antiguas, cuando ella era pequeña y no teníamos dinero ni para un árbol. Usábamos una rama seca decorada con listones. Pero reíamos tanto que nada nos faltaba. ¿En qué momento se cambió la risa por el silencio? Pensé en llamarla, en decirle lo que había descubierto, pero no lo hice. No todavía. A veces, el silencio tiene más poder que las palabras. Y yo necesitaba que ese poder madurara dentro de mí antes de usarlo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Mariana. Mamá, ¿cómo estás? Espero que bien. No decía más. Ninguna disculpa,
Ningún intento de acercamiento real. Solo formalidad. Como si quisiera limpiar su conciencia, no mi dolor. Le respondí con cortesía, sin emoción. Estoy bien, hija. Cuida a los niños. Luego borré el mensaje y lo reescribí. No lo envié. Guardé el teléfono en el cajón y respiré hondo. No estaba lista para hablarle, no todavía. Pero algo en mí ya se había decidido. No volvería a pedir un lugar donde no me querían. Esa tarde, volví a ver a don Ernesto. Me explicó los pasos legales, los plazos, las formas de presentar la carta ante notario. Todo sonaba tan concreto, tan real. Piénselo bien, Rosalía, me dijo. No es una decisión sencilla. Es su hija. Lo miré con firmeza. También soy persona, Ernesto. Y las personas merecen respeto, incluso las madres. Él asintió, con esa mirada que mezcla admiración y tristeza. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Que lo que siguiera de aquí en adelante sería mi elección, no la de nadie más. Esa noche apenas dormí. Me quedé viendo la carta sobre la mesa, iluminada por la luz amarilla del foco. Era mi arma y mi salvación. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza desconocida. No era la misma mujer que temblaba frente a una puerta cerrada. Algo dentro de mí se había encendido. Tal vez la dignidad tiene un precio, pero ese precio, por fin, estaba dispuesta a pagarlo. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, me pregunté si lo que estaba por hacer era justicia o egoísmo. No encontré respuesta, solo una certeza. A veces, la única forma de recuperar la paz es poner límites al amor. ¿Y tú? Si la persona que más amas te humillara en nombre del orgullo, ¿seguirías esperando su abrazo o tomarías la decisión de ponerle fin al silencio? El amanecer trajo un silencio raro, pesado, de esos que anuncian decisiones. Me levanté antes de que el sol asomara y preparé café fuerte. Sobre la mesa, la carta de Javier seguía esperándome, junto a los documentos que don Ernesto había marcado con un clip. Los miré largo rato, como si fueran un espejo de todo lo que había callado. La tinta azul, las firmas antiguas, la palabra propiedad subrayada. Me estremecí. Era extraño saber que el poder que un día entregué con amor ahora regresaba a mis manos como una especie de justicia. No sentí euforia, sentí calma, esa calma fría que precede a las grandes decisiones. Fui al armario y saqué mi abrigo gris. En el fondo encontré una pequeña caja de metal donde guardaba mis papeles importantes. Mi acta de nacimiento, un rosario, una foto de Mariana de niña y algunos recibos del banco. Coloqué los documentos de la casa junto a ellos y los guardé de nuevo. Tenía miedo de lo que iba a hacer, pero también una extraña sensación de orgullo. Por primera vez en años, algo dependía de mí. Me senté a escribir una lista, llamar al notario, revisar la cuenta, preparar la carta para Mariana. Cada palabra escrita era un paso que me alejaba del dolor y me acercaba a mi propia dignidad. A las 10. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Salí rumbo al despacho de don Ernesto. La ciudad estaba envuelta en esa bruma húmeda que deja el invierno. Tomé un taxi viejo que olía a cigarro, y mientras avanzábamos, miré las vitrinas llenas de adornos de lujo, relojes caros, joyas brillando bajo luces blancas, maniquíes con abrigos de diseñador. Pensé en cómo las apariencias engañan, en cuánta gente se esconde detrás de un bolso de cuero o una sonrisa ensayada. Yo también había ocultado mi tristeza durante años, sonriendo incluso cuando el alma me dolía. Pero ese día no. Ese día iba a escribir otro capítulo de mi vida. Cuando llegué, Ernesto me recibió con un gesto amable. Su oficina olía a papel y a café recién hecho. Me mostró los documentos ya listos, con cada hoja marcada para mi firma. Aquí tiene, Rosalía. Si firma aquí, la reversión se activa automáticamente. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Tomé la pluma estilográfica que él me ofreció, una pluma pesada, de metal dorado. La tinta se deslizó suave sobre el papel. Con cada trazo, sentí que me liberaba de algo invisible. Al final,
Firmé mi nombre completo, Rosalía Mendoza de Torres. Por un momento, el silencio me pareció solemne. Ernesto me observó en silencio. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja. Lo miré sin titubear. Sí, estoy segura. En el fondo, sabía que no se trataba de una venganza, sino de recuperar lo que una vez fue mío. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo, caminando entre la gente como si flotara. El viento me golpeaba el rostro, pero no sentía frío. Por primera vez en mucho tiempo, no era la madre rechazada. Era la mujer que había decidido no desaparecer. En el cruce de la avenida, el ruido de los autos me pareció un aplauso lejano. Me detuve frente a una joyería. En el escaparate brillaba un anillo de rubí rodeado de pequeños diamantes. Recordé que, de joven, siempre soñé con uno así, pero nunca me lo compré porque prefería gastar en Mariana. Entré sin pensarlo demasiado. El vendedor me miró con cortesía, quizá confundido al ver a una mujer mayor con abrigo gris en un lugar tan elegante. Le pedí que me lo mostrara. El anillo relució bajo la luz blanca del mostrador. «¿Es para regalo?», me preguntó. Sonreí apenas. Sí, pero esta vez el regalo es para mí. Lo pagué en efectivo, con los ahorros que guardaba desde hacía meses, y salí sintiendo que cada peso invertido era un acto de amor propio. Al caminar de regreso, pasé frente a un restaurante elegante. A través del cristal vi a familias riendo, brindando, compartiendo. No sentí envidia, solo distancia. Me di cuenta de que el lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se decide. Y mi decisión, aunque sencilla, me había devuelto una parte de mí que creía perdida. Me senté en una banca y saqué el anillo del bolsillo. Lo observé brillar al sol. «Ya no necesito pedir permiso para vivir en paz», susurré. Lo coloqué en mi dedo y, por primera vez en años, sonreí sin culpa. Esa tarde preparé una carta para Mariana. No una de reclamo, sino de advertencia. Le expliqué, con respeto pero sin suavizar las palabras, que la casa volvería a mi nombre en los próximos días, que era un derecho legal y moral. No supe si tendría el valor de enviarla, pero necesitaba escribirla. Cada línea era una forma de poner límites, de recordarle que las heridas también enseñan. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa, junto a la carpeta. Miré a mi alrededor, mi pequeño departamento, las paredes gastadas, la ventana empañada. No era una mansión, pero ahí sí había paz. Por la noche, me senté junto a la ventana y vi las luces de la ciudad encenderse una a una. Pensé en cómo la vida te obliga a empezar de nuevo cuando menos lo esperas. No sentía odio hacia Mariana, solo una tristeza serena. Quise creer que algún día entendería que no todo se puede comprar, que el amor no se mide en propiedades ni en cuentas conjuntas, sino en respeto. Cerré los ojos y respiré hondo. Me prometí que, pasara lo que pasara, no volvería a dejar que nadie decidiera por mí. Y mientras la ciudad dormía, supe que el verdadero regalo de esa noche no era la venganza, era mi libertad. Esa mañana desperté con una sensación distinta, como si algo dentro de mí hubiera despertado también. El aire se sentía más ligero, aunque el invierno seguía apretando las calles de la ciudad. Me preparé un café y lo bebí despacio, mirando el anillo de rubí que descansaba en mi mano. Brillaba con una luz discreta, cálida, como si guardara dentro un secreto antiguo. No era solo una joya, era mi pequeño recordatorio de que todavía quedaba algo mío por defender. Cada vez que lo miraba, sentía un pulso de vida recorriéndome los dedos, como si me dijera, todavía estás aquí. Decidí salir. No quería pasar el día encerrada en mis pensamientos. Caminé por el centro de la ciudad, entre vitrinas llenas de decoraciones de lujo. Había perfumes caros, relojes dorados, bolsos de diseñador. La gente entraba y salía de las tiendas con bolsas brillantes, sin notar el cansancio de los demás. Yo los miraba sin rencor, solo con curiosidad. Pensaba en cuántas de esas personas estarían tan vacías como sus propias sonrisas. A veces el lujo es solo una forma de ocultar el dolor. Me detuve frente a una boutique de antigüedades. El escaparate mostraba una lámpara de cristal y un espejo con marco de plata. Entré sin pensarlo. El interior olía a madera vieja y a historia. Caminé entre muebles antiguos, cuadros, relojes. Todo parecía tener voz,
como si cada objeto guardara el eco de una vida pasada. En una esquina vi un tocador pequeño, de madera clara, con un espejo ovalado. Me recordó al que tuve cuando era joven, antes de venderlo para pagar la escuela de Mariana. Pasé la mano por la superficie y sonreí. No necesitaba nada de eso, pero algo dentro de mí quería recuperar aunque fuera una pequeña parte de lo que dejé atrás. Pregunté el precio, y aunque era alto, decidí comprarlo. No por capricho, sino por cerrar un ciclo. Regresé a casa con la sensación de haber recuperado algo más que un mueble. Lo coloqué junto a la ventana, donde la luz del atardecer lo acariciaba. Sobre él, puse mi anillo, mi rosario y una pequeña foto de Mariana niña. Por un instante, sentí que todo volvía a tener sentido. La casa, aunque modesta, olía a nuevo comienzo. Encendí una vela y dejé que su luz reflejara mi rostro en el espejo. Vi una mujer cansada, sí, pero con los ojos vivos. Había dolor, claro, pero también determinación. Tal vez el lujo más grande que uno puede tener es volver a reconocerse frente a un espejo. Esa noche soñé con Javier. Lo vi sentado en el jardín de nuestra vieja casa, con la camisa blanca remangada y la sonrisa tranquila de siempre. Me miraba sin decir palabra, pero su expresión lo decía todo. Ya era hora, Rosalía. Desperté con lágrimas, pero sin tristeza. Preparé té, abrí la ventana y dejé que el aire frío me despeinara. Afuera, la ciudad despertaba con su bullicio cotidiano. Yo, en cambio, despertaba por dentro. Sentía que lo que venía a continuación no sería fácil, pero ya no me asustaba. El miedo se había transformado en fuerza, y la culpa, en propósito. A media mañana recibí una llamada del despacho de Ernesto. Todo está listo, Rosalía. En cuanto firme el notario, la reversión será efectiva. Su voz sonaba serena, pero yo sentí una descarga de nervios recorrerme el cuerpo. No respondí enseguida. Solo respiré hondo. Está bien, Ernesto. Hagámoslo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Pensé en Mariana, en cómo reaccionaría cuando se enterara. En su cara, en su voz, en la inevitable herida. Pero ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de su indiferencia. No quería lastimarla, solo necesitaba recordarle quién soy. Decidí arreglarme. Fui al armario y elegí mi mejor vestido, uno azul marino que guardaba para ocasiones importantes. Me puse el anillo, un poco de perfume y recogí el cabello. No porque esperara a nadie, sino porque quería sentirme digna de lo que estaba por hacer. Caminé hasta el espejo del tocador y me observé de pie. Ya no era la madre suplicante de aquella noche, era una mujer con una decisión. Tal vez no tenía dinero ni comodidades, pero sí algo que el tiempo no me había quitado: dignidad. Y esa palabra se volvió mi abrigo. Antes del mediodía, caminé hasta el banco para retirar algo de dinero y pagar el trámite. El guardia me saludó amablemente, y mientras esperaba en la fila, pensé en cómo cambia la sensación de sostener dinero cuando ya no lo ves como poder, sino como herramienta. Retiré la cantidad justa y guardé el recibo con cuidado. Al salir, el reflejo de las vidrieras me devolvió una imagen que casi no reconocí: una mujer tranquila. Una mujer que, sin tener mucho, lo tenía todo, porque se había recuperado a sí misma. Caminé hacia casa sonriendo. No por alegría, sino por convicción. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Salí al balcón con una copa de vino y observé las luces de la ciudad. Pensé en el camino recorrido, en el peso de los años, en las veces que callé por amor. Y me prometí que nunca más callaría. Tal vez la vida me había hecho perder muchas cosas, pero lo único que no me quitaría nadie era la capacidad de empezar de nuevo. Cerré los ojos, respiré profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro ya no me daba miedo. El día amaneció silencioso, tan quieto que incluso el sonido del reloj en la cocina me resultó insoportable. Había dormido poco. Toda la noche, la idea de que la casa volvería a mi nombre me rondó como un rumor imposible. A veces me parecía una locura, otras, un acto necesario. Preparé café, pero apenas lo probé. No tenía hambre ni sueño, solo una especie de temblor interno, una mezcla de culpa y alivio. En la mesa estaban los documentos sellados por el notario, con mi firma al final. Ahí, en tinta negra,
estaba el símbolo de todo lo que había callado durante años. Esa hoja representaba mi voz. A media mañana, el cartero tocó a la puerta. Me entregó un sobre con el membrete del despacho de Ernesto. «Está hecho», decía la carta. «La notificación será entregada hoy mismo». Leí esas líneas varias veces, como si no las entendiera. Sentí un frío extraño recorrerme el cuerpo. Era real. La reversión de la casa estaba en marcha. A partir de ese momento, la propiedad volvería a ser mía. Me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, pero el aire olía a tormenta. Tomé mi abrigo, guardé la carta en el bolso y salí a caminar. Necesitaba moverme, respirar, darle espacio a la decisión que acababa de tomar. Caminé por las calles del centro sin rumbo. En las vitrinas, los maniquíes mostraban abrigos de diseñador y bolsos de cuero. Todo brillaba bajo las luces blancas, pero nada me llamaba la atención. Recordé el rostro de Mariana, sus manos jóvenes sosteniendo una copa, su sonrisa complaciente frente a los invitados. Pensé en cómo el lujo se había vuelto su idioma, ese que yo ya no entendía. A veces el brillo de lo material apaga el de la conciencia. Me dolía pensar que lo había permitido, que fui yo quien la enseñó a creer que el éxito era una forma de amor. Ahora me tocaba enseñarle lo contrario. Al llegar a casa, me encontré con Ernesto en el portal. Venía con paso tranquilo, pero su rostro mostraba cierta preocupación. «Rosalía», dijo, «en 1 hora el mensajero llevará la notificación. No hay vuelta atrás». Asentí, aunque sentí un nudo en la garganta. «Gracias por todo, Ernesto». Él bajó la voz. «¿Está lista para lo que venga?» No supe qué responder. Nadie está lista para herir a quien ama, ni siquiera cuando esa herida lleva tu nombre. Subí las escaleras y me quedé un momento apoyada en la barandilla, respirando. El eco de sus palabras me siguió hasta el último piso. Encendí una vela en la mesa del comedor y me senté frente a la ventana. La ciudad parecía moverse sin mí, como si yo fuera un fantasma que observa su propia vida desde lejos. Pensé en los años en que trabajé sin descanso para pagar esa casa. Cada ladrillo, cada mueble, cada pared había sido levantado con mis manos. No era solo una propiedad, era mi historia. Me dolía haber llegado a este punto, pero el dolor era más soportable que la humillación. A veces uno tiene que perder el amor de los demás para recuperar el amor propio. Y ese pensamiento me sostuvo cuando escuché el timbre sonar a lo lejos. Supe enseguida que era el mensajero. Bajé despacio, con las manos heladas. En el vestíbulo, un joven con chaqueta oscura sostenía una carpeta. «Notificación para la señora Mariana Torres Mendoza», anunció con voz neutra. Sentí un escalofrío. Firmé el acuse de recibo y lo observé alejarse por la calle. El sonido de sus pasos se mezcló con el murmullo del tráfico. Todo era tan cotidiano que dolía más. Subí de nuevo a mi departamento, me asomé por la ventana y vi cómo el mensajero se perdía entre la multitud. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Mientras tanto, imaginé la escena en la casa de Mariana. Pude verla en mi mente. El comedor iluminado, la mesa decorada con flores, los cuadros caros en las paredes. Escuché su risa apagándose de golpe cuando el timbre sonara. El mensajero entregándole el sobre, su mano temblando al abrirlo. Leyendo, en silencio, que su madre le había quitado lo que más presumía. No de pobreza, sino de orgullo. Quise pensar que lloraría, que entendería. Pero no lo sabía. Tal vez solo sentiría rabia, y la rabia es la emoción más ciega. Me dolió imaginar su cara, pero ya no podía detenerme. El resto del día transcurrió lento. No hice nada, no hablé con nadie. Solo esperé, sabiendo que en algún momento el teléfono iba a sonar. El sol cayó y el cielo se tiñó de naranja. Encendí la radio, pero la apagué enseguida. No quería ruido. A las 8 de la noche, finalmente sonó el teléfono. Era ella. Su voz era seca, contenida. «¿Qué hiciste, mamá?» Me quedé callada. «Solo recuperé lo que era mío», respondí con calma. «No entiendes, vas a destruir mi vida», gritó. Cerré los ojos. «Tú ya destruiste la mía, Mariana».
Solo estoy recogiendo los pedazos. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono durante largo rato, esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Afuera, la noche caía lenta. Encendí otra vela y me quedé observando su luz vacilante. No sentía triunfo, ni venganza, solo una tristeza profunda y serena. Me había tomado 71 años entender que poner límites también es un acto de amor. No sabía cómo terminaría todo, pero sí que ya no había vuelta atrás. Esa puerta que un día me cerraron ahora se había abierto, y del otro lado estaba yo, esperándome. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mariana, imaginaba su enojo, su desconcierto, su incredulidad. Sabía que, para ella, lo que había hecho era imperdonable. Pero también sabía que no podía seguir permitiendo que me tratara como si no existiera. Cuando el sol empezó a asomar entre los edificios, me levanté y preparé café. No me temblaban las manos, pero el corazón sí. A veces, incluso las decisiones correctas duelen. Miré la carta de notificación sobre la mesa y pensé en cómo algo tan pequeño podía tener tanto peso. No era un papel, era un punto final. Al mediodía, escuché golpes en la puerta. Fui despacio. Cuando la abrí, ahí estaba ella. Su cabello desordenado, los ojos rojos, sin maquillaje. Llevaba una chaqueta de diseñador sobre una blusa arrugada. Por primera vez en años, se veía vulnerable. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y me hice a un lado. Entró sin mirarme. El silencio se estiró como un hilo tenso. ¿Cómo pudiste?, dijo al fin, con la voz quebrada. Esa casa era mi vida. La miré fijo. Esa casa era mi sacrificio, respondí. Y tú lo olvidaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue mi intención herirte. Sonreí apenas. Lo sé, pero me heriste igual. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, respirando fuerte. En su muñeca brillaba un reloj caro que contrastaba con su gesto frágil. Por primera vez, no vi a la mujer elegante, sino a la niña perdida detrás de sus joyas y perfumes. No entiendo por qué hiciste esto, murmuró. Porque ya no podía seguir viviendo con la vergüenza de ser invisible, contesté. Bajó la mirada. Yo solo quería que te sintieras orgullosa de mí. Reí sin fuerza. Siempre lo estuve, Mariana. Pero confundiste orgullo con distancia. No necesitaba verte rica, necesitaba verte humana. Hubo un largo silencio. Afuera, el sonido del tráfico se colaba por la ventana abierta. Mariana levantó la vista. ¿Crees que puedo arreglarlo?, preguntó. Quise decirle que sí, pero las palabras se me atoraron. Eso no depende de la casa, hija. Depende de lo que hagas con lo que te queda. Se levantó y caminó por la sala, mirando mis muebles sencillos, mi espejo, la lámpara vieja del comedor. Pasó la mano por el tocador y observó su reflejo en el espejo. Aquí todo es tan pequeño, murmuró. No, Mariana. Aquí todo es real, respondí. Se giró hacia mí con lágrimas contenidas. Yo no te quería dejar fuera. Solo, me daba pena que me vieran contigo. Sus palabras me atravesaron. No porque fueran crueles, sino porque eran honestas. Pena, repetí. ¿Por quién? Por la mujer que te dio la vida, por la que trabajó limpiando oficinas para comprarte tus primeros zapatos de charol. Se llevó las manos al rostro. No digas eso, mamá. Lo voy a decir porque es verdad. Sentí la voz quebrarse, pero no retrocedí. A veces el silencio hiere más que la verdad. Y esa era mi verdad, aunque sangrara. Mariana caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Su reflejo se mezclaba con el mío en el vidrio. No sé en qué momento me convertí en alguien que te lastimó. Cuando empezaste a pensar que el dinero podía comprar respeto, le respondí. Yo no te enseñé eso. Giró hacia mí y asintió en silencio. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Claro, dije. Nos sentamos una frente a la otra, sin hablar. Afuera, el cielo se cubría de nubes, como si también necesitara llorar. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola.
Ni siquiera estaba segura de si la estaba perdonando, pero sí de que algo dentro de ella empezaba a romperse, o a despertarse. Esa tarde cociné arroz con leche. El olor a canela llenó el departamento, y por un momento fue como si el tiempo retrocediera. Mariana sonrió débilmente. Hace años que no comía esto. Yo también lo extrañaba, le dije. Comimos en silencio, con cucharadas lentas, como si cada una fuera un intento de acercamiento. Cuando terminó, dejó la cuchara y respiró hondo. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. Le tomé la mano. No lo digas, demuéstralo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y en su mirada supe que algo había cambiado. No lo suficiente, pero algo. Al anochecer, se levantó para irse. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. No sé si merezco que me mires igual. Sonreí. Tampoco sé si yo merezco que me quieras, pero aquí estamos. Se acercó y me abrazó, tímidamente. Su perfume caro se mezcló con el aroma de canela. Fue un abrazo breve, tembloroso, pero sincero. Al cerrar la puerta, respiré hondo. Sentí una paz extraña, como si hubiera descargado años de silencio en un solo día. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla ya no estaba afuera, sino dentro de nosotras. Me senté frente al espejo del tocador y miré mi reflejo. Había arrugas nuevas, sí, pero también una expresión distinta, serena. Tal vez no era el final del dolor, sino el inicio de una comprensión que nunca imaginé. Me miré a los ojos y entendí algo. Perdonar no es olvidar, es dejar de sangrar. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, y me di cuenta de que, aunque la herida seguía abierta, ya no era mortal. ¿Y tú? Si alguien a quien amas te humillara sin querer, pero con honestidad, ¿podrías volver a confiar o cerrarías la puerta para siempre? Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tensión. Mariana no volvió a llamar, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su silencio era tan ruidoso como sus reproches. Yo, por mi parte, trataba de seguir con mi vida. Cocinaba, leía, limpiaba, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en muchos años, sentía control. No sobre ella, sino sobre mí misma. La idea de haber recuperado mi voz me daba una fuerza desconocida. Ya no me veía como la madre rechazada, sino como la mujer que sobrevivió a su propio abandono. Una mañana, don Ernesto me llamó para decirme que la reversión de la casa se había completado. «Es oficial, Rosalía», dijo con tono grave. «La propiedad está nuevamente a su nombre». No supe qué decir. Colgué y me quedé mirando la pared en silencio. Lo había logrado. Después de tantos años, todo lo que me arrebataron volvía a mí. No sentí alegría, sino un temblor interno, una mezcla de justicia y melancolía. Me serví un café y me quedé observando las partículas de vapor subir, como si mi pasado se disolviera lentamente en el aire. Al mediodía decidí salir. Quería caminar, sentir la ciudad, comprobar que el mundo seguía en movimiento. Me puse mi abrigo gris, ese que ya formaba parte de mí, y bajé las escaleras despacio. Afuera, el cielo estaba despejado. Tomé un taxi rumbo al centro. Pasamos frente a restaurantes elegantes, vitrinas con vestidos de diseñador y cafeterías con música suave. Pensé en cuántas veces había deseado ser parte de ese mundo, y en cómo ahora, al tener algo de poder, ya no lo necesitaba. La verdadera elegancia no está en lo que usas, sino en cómo te sostienes después de que te derrumban. Entré a un restaurante de esos que nunca me habría atrevido a pisar antes. El piso brillaba, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y los meseros llevaban guantes. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche. La camarera me miró con una sonrisa cortés. En el espejo del fondo vi mi reflejo, una mujer sencilla, con el cabello recogido y los ojos tranquilos. Sonreí para mis adentros. No necesitaba ser parte del lujo, lo estaba observando desde un lugar distinto. Tal vez esa era mi pequeña venganza, haber aprendido a no necesitar lo que antes me hacía sentir menos. Mientras bebía el café, saqué del bolso un sobre blanco. Dentro, había una copia de la notificación legal que Mariana recibió. Lo abrí y lo volví a leer. Cada palabra era como una cicatriz,
dolorosa, pero necesaria. No me arrepentía. Tal vez la venganza de una madre no está en destruir, sino en enseñar. En demostrar que los actos tienen consecuencias, incluso cuando se hacen desde el amor. Guardé el sobre con cuidado y observé la calle. Gente apresurada, parejas riendo, niños corriendo entre los autos. La vida seguía, indiferente a los dramas ajenos. Por la tarde, decidí dar un paseo por el Parque México. Me senté en una banca y dejé que el sol tibio acariciara mis manos. A mi alrededor, todo parecía tranquilo. Los perros corriendo, el viento moviendo las hojas, la música de un saxofonista lejano. Cerré los ojos y respiré profundo. Me di cuenta de que no buscaba castigar a Mariana, sino liberarme de la versión de mí misma que siempre perdonaba. Esa era mi verdadera venganza, no su dolor, sino mi paz. Sentí que el aire entraba más ligero en mis pulmones, como si cada respiración fuera una forma de volver a nacer. Al regresar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo abrí con cuidado. Era una carta de Mariana. No tenía remite, solo una hoja escrita a mano. No entiendo lo que estás haciendo, mamá. Pero aunque me duela, empiezo a creer que lo necesitabas. No te odio, solo no sé cómo acercarme. Leí esas líneas varias veces, con el corazón apretado. Por un momento, pensé en responderle, pero no lo hice. Tal vez el silencio era la mejor respuesta. A veces, las palabras rompen lo que el silencio está tratando de reconstruir. Esa noche, decidí darme un lujo que no tenía nada que ver con el dinero. Preparé un baño caliente, puse unas gotas de aceite de lavanda y dejé que el agua me envolviera. Me observé en el reflejo del espejo empañado. Las arrugas, las canas, las marcas del tiempo. Pero también la firmeza de una mujer que ya no temía la soledad. Pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que realmente necesitaba para sentirme viva. Encendí una vela y me prometí no volver a pedir disculpas por existir. Me acosté tarde, con la mente serena. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales. Cerré los ojos y pensé en Mariana, no con rabia, sino con esperanza. Tal vez algún día entendería que no la había castigado, sino despertado. Que a veces el amor más fuerte es el que te enseña el límite. Y mientras el sueño me vencía, supe que el verdadero poder no era tener una casa, sino tener la capacidad de mirar el pasado sin que te queme. El teléfono sonó al amanecer. Supe que era ella antes de contestar. La voz de Mariana temblaba del otro lado de la línea. «Mamá, ¿podemos vernos?» No lo pensé mucho. «Sí», respondí. Me pidió que la encontrara en una cafetería de Coyoacán. Cuando llegué, ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con una taza de capuchino intacta frente a ella. Vestía un abrigo beige de lana y un bolso de cuero que combinaba perfectamente con sus zapatos. Pero su rostro no tenía maquillaje, y en sus ojos había un brillo apagado. La mujer elegante de antes parecía haber desaparecido. Lo que quedaba frente a mí era una hija confundida, cansada y herida. Me senté sin decir nada. La mesera se acercó y pedí un café americano. El aroma a pan dulce recién horneado llenaba el lugar, pero ninguna de las dos tenía hambre. «No he dormido en días», dijo Mariana, mirando hacia la calle. «Desde que llegó esa notificación, no puedo pensar en otra cosa». Asentí, sin interrumpirla. «Siento como si me hubieras quitado todo». Tomé un sorbo de café antes de responder. «No te quité nada que no me perteneciera primero». Bajó la mirada. «Pero esa casa era mi hogar». Sonreí con tristeza. «Hogar, hija, no es el techo que te cubre. Es la gente que no te deja afuera». El silencio entre nosotras era espeso, como si cada palabra pudiera romper algo más. Mariana jugueteaba con su taza, evitando mis ojos. «He pensado en lo que dijiste, en cómo te hice sentir, y me odio por eso». «No te odies», le dije. «Aprende». Me miró con los ojos húmedos. «No sé si puedo». «Claro que puedes. Solo tienes que aceptar que fuiste injusta y empezar por ahí». Tomó aire, como si esas palabras le pesaran más que cualquier castigo. Me sentí tan vacía después de todo. Me rodeé de gente, de lujos, de viajes,
pero nada me llenaba. Todo era apariencia. Su confesión me sorprendió. Nunca imaginé escucharla hablar así, sin escudos. ¿Y por qué lo hiciste?, pregunté. Porque quería ser alguien, mamá. Quería que me vieran como importante. Me daba miedo parecerte. Sus palabras me atravesaron. Parecerme. Sí, la mujer que se sacrifica, que vive para los demás. Suspiré. Y en ese intento por ser diferente, terminaste perdiendo lo que eras. Asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tenías razón. El dinero me hizo soberbia. Creí que lo material me haría respetable, pero solo me hizo sola. Miré su rostro y me vi a mí misma, años atrás, buscando validación en gestos, en amores tibios, en silencios largos. Todos buscamos respeto, hija, le dije. Pero no se compra con una tarjeta de crédito ni se guarda en una cuenta del banco. Se gana con actos. Ella rió entre sollozos. Tú siempre tan directa. Sonreí. Es que ya no tengo tiempo para disfrazar verdades. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando el cristal del ventanal. Por primera vez, no me dolía ver a Mariana llorar. Tal vez porque entendía que esa tristeza no era un castigo, sino una purificación. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Mi esposo está furioso. Dice que lo humillaste. Yo no lo humillé. Solo puse mi nombre donde debía estar. Lo sé, mamá, pero él no lo entiende. Entonces no merece tener una casa que lleva el nombre de una mujer que sí entiende. Mariana bajó la cabeza. Puedo quedarme contigo unos días. Me quedé en silencio. No sabía si debía decir que sí o que no. Mi corazón quería abrazarla, pero mi orgullo me pedía tiempo. No lo sé, Mariana. Déjame pensarlo. Ella asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. No quiero compasión, mamá. Solo quiero que sepas que te entiendo. Que ahora entiendo todo. Todo, repetí. Sí, ¿por qué hiciste lo que hiciste y por qué lo necesitabas? Esa frase me tocó más de lo que imaginé. Mariana había cambiado. No del todo, pero lo suficiente como para reconocer el daño. Me incliné hacia ella y le tomé la mano. Tal vez este sea el comienzo de algo diferente. ¿Un perdón?, preguntó. No, hija. Una verdad. Ella sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre nosotras. Cuando salimos de la cafetería, la lluvia se había detenido. Caminamos por la acera sin decir mucho. Las luces de los escaparates reflejaban nuestras sombras sobre el pavimento húmedo. Me di cuenta de que no importaba lo que viniera después. Ya nada sería igual. Mariana no era la misma, y yo tampoco. Tal vez no volveríamos a ser madre e hija como antes, pero al menos ahora éramos dos mujeres que se miraban sin máscaras. Antes de despedirnos, me abrazó fuerte. Gracias por hacerme entender, aunque haya dolido. A veces, el dolor es la única maestra que escucha. Esa noche, de vuelta en mi casa, me serví una copa de vino y me senté frente al espejo. Pensé en Mariana, en su llanto, en sus palabras. Tal vez, sin saberlo, yo también la había herido con mi silencio. Pero entendí que el amor verdadero no consiste en evitar el dolor, sino en enfrentarlo. Encendí una vela y brindé por ambas, por lo que fuimos y por lo que aún podíamos ser. El fuego titiló suave, como si aprobara mi pensamiento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni culpa ni rabia. Solo gratitud por haber tenido el valor de poner límites al amor que me dolía. Una semana después, Mariana me llamó otra vez. Su voz sonaba más serena, pero también más firme. Necesito hablar contigo, mamá. Esta vez, cara a cara. Ven a casa. Dudé unos segundos antes de responder. ¿A tu casa? Sí, mamá. A tu casa, si así lo prefieres. Me quedé en silencio. No esperaba esa invitación. Durante días, había pensado en cómo sería volver a cruzar esa puerta, la misma que se cerró en mi cara una Navidad atrás. Ahora era diferente. Esa puerta volvía a abrirse, pero bajo mis condiciones.
Respiré hondo y acepté. Está bien, hija. Iré. Colgué con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Llegué a Coyoacán al atardecer. La luz dorada bañaba las calles empedradas, y el aire olía a pan dulce y jacarandas secas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, me quedé mirando la fachada por unos segundos. Era hermosa, con sus ventanales amplios, su jardín perfectamente cuidado y las luces cálidas encendidas desde dentro. Todo seguía igual, pero nada era lo mismo. Toqué el timbre con manos temblorosas. Mariana abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin joyas ni maquillaje. «Pasa, mamá», dijo con voz suave. Crucé el umbral con paso lento, sintiendo el eco de mi propio pasado retumbando en cada rincón. La sala estaba impecable. Los muebles de diseño, el cuadro de flores rojas sobre la pared, la alfombra de seda persa, las cortinas de lino. Todo respiraba lujo y silencio. Me senté en el sofá, el mismo donde un día me negaron asiento. Mariana trajo té en una bandeja de plata y lo sirvió con manos nerviosas. «Quería que vinieras para aclarar las cosas», dijo, evitando mi mirada. «No quiero seguir con este vacío entre nosotras». Asentí. «Yo tampoco». Se sentó frente a mí y suspiró. «Mi esposo se fue. Dice que no puede vivir con la vergüenza de haber perdido la casa». La miré con calma. Tal vez no perdió la casa, Mariana. Perdió algo más importante, el respeto. Por un momento, ninguna habló. Solo el sonido del reloj de pared llenó la sala. Luego ella rompió el silencio. «Tú hiciste esto para darme una lección». Negué con la cabeza. «No, hija. Lo hice para darme una a mí misma. Me enseñé a no callar». Sus ojos se humedecieron. «Te juzgué tanto, mamá. Pensaba que eras débil por conformarte con tan poco». Sonreí con tristeza. No era conformismo, era gratitud. Lo que pasa es que creciste creyendo que la abundancia era la medida del amor. Ella asintió despacio. «Tenías razón». Por primera vez, no lo decía con ironía. Lo decía con humildad. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, como buscando palabras que no encontraba. «He pensado mucho en todo esto», dijo. «En cómo una casa puede significar tanto y tan poco al mismo tiempo». Se detuvo frente a la ventana y observó el jardín. «Siempre creí que este lugar me daba valor, que me hacía alguien. Pero cuando lo perdí, me di cuenta de que era al revés. Mientras más tenía, menos era». Me quedé en silencio, admirando su vulnerabilidad. Por dentro, sentí una mezcla de alivio y ternura. A veces, el verdadero arrepentimiento no necesita lágrimas, solo conciencia. Me pidió que la acompañara al comedor. Todo estaba en orden, pero había algo distinto. En la cabecera de la mesa, justo donde se sienta el anfitrión, había un sobrecerrado. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es para ti», respondió. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. «Esta casa siempre fue tuya, mamá. Pero si tú me lo permites, quiero que sigas viniendo como invitada de honor, no como dueña ni como extraña. Quiero que este sea el lugar donde ambas podamos respirar sin reproches». Leí las palabras una y otra vez, hasta que la vista se me nubló. Mariana me miraba, esperando. No pude hablar. Solo asentí. Nos sentamos a la mesa, en silencio. El aroma del té llenó la habitación, mezclándose con el perfume tenue de las flores del jardín. Mariana tomó mi mano. «No quiero que me perdones ahora, mamá. Quiero que me enseñes a reparar lo que rompí». «Eso no se enseña, hija. Se aprende viviendo». La miré con dulzura. «No te voy a mentir, todavía me duele. Pero también me alivia verte así, sin máscaras». Sonrió débilmente. «Tal vez por fin estoy despertando». «Eso espero», le dije. «Porque cuando uno despierta, ya no puede volver a dormir en la comodidad de las mentiras». Cuando el reloj marcó las 8, el cielo se había vuelto violeta. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, bañando la sala con un tono cálido, casi sagrado. Mariana se levantó y encendió una vela sobre la mesa.
Por las mujeres que aprendieron a no callar, dijo, alzando la llama. Me quedé observando ese gesto sencillo y poderoso. Nunca la había visto tan transparente. Por primera vez, entendí que no había perdido a mi hija, solo la estaba viendo nacer otra vez, distinta, más humana, más real. Antes de irme, caminé hasta la puerta y la miré una última vez. No sé qué pasará después, Mariana, pero esto es un comienzo. Lo sé, mamá, respondió. Nos abrazamos, largo, silencioso. Cuando salí, el aire fresco me golpeó el rostro. Caminé despacio por la calle empedrada, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba por fin. No era paz total, pero era suficiente. Los días que siguieron fueron distintos. No mejores, pero sí más tranquilos. Mariana y yo hablamos por teléfono un par de veces, sin temas profundos, solo para saber que estábamos bien. Cada llamada era un pequeño hilo, delgado pero resistente, que empezaba a tejerse de nuevo entre nosotras. No sabía si algún día recuperaríamos lo perdido, pero ya no me importaba. A veces, reconstruir no significa volver a lo mismo, sino empezar desde otro lugar. Una tarde, mientras lavaba los platos, me miré en el reflejo de la ventana y supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con mi decisión. Decidí vender el anillo de rubí. No porque necesitara el dinero, sino porque quería cerrar un ciclo. Fui a la joyería del centro, la misma donde lo había comprado. El vendedor, un hombre amable de bigote fino, me reconoció. Se arrepintió, señora. Sonreí. No, al contrario. Vengo a convertirlo en un nuevo comienzo. Me pagó una buena suma y me ofreció un sobre con los billetes ordenados con cuidado. Los guardé en mi bolso sin contarlos. No eran solo pesos, eran simbolismo puro. Dinero que salía de un lujo innecesario para transformarse en libertad. Salí de ahí con el corazón liviano. Usé parte del dinero para rentar un pequeño departamento en la colonia Condesa. No era grande, pero tenía un balcón con vista a los árboles y una luz que entraba cada mañana como una promesa. Compré muebles sencillos, una mesa redonda, 2 sillas, un sillón azul claro. Todo nuevo, elegido por mí, sin deberle explicación a nadie. Decoré las paredes con fotografías antiguas y una pintura que encontré en un mercado local, una mujer de espaldas mirando el mar. La colgué frente a la cama. Esa mujer, pensé, soy yo. La que se atrevió a empezar de nuevo cuando todos la dieron por acabada. Una tarde, mientras acomodaba unos libros, don Ernesto vino a visitarme. Traía una botella de vino y una sonrisa discreta. Así que por fin lo hizo, dijo al mirar alrededor. Sí, Ernesto. Por fin tengo un lugar que me pertenece, aunque sea pequeño. Se sentó frente a mí y brindamos. No muchas personas se atreven a romper con lo que las hiere, Rosalía. Usted lo hizo. No fue valentía, fue cansancio, respondí, y él rió. Pero en el fondo sabía que había algo de verdad en mis palabras. A veces uno no cambia por coraje, sino porque ya no puede seguir igual. Por las noches me gustaba salir al balcón con una taza de té y observar las luces de la ciudad. Desde ahí, veía los edificios altos, las ventanas iluminadas, los autos pasando. Cada luz era una historia, y por primera vez no envidiaba ninguna. Sentía que mi vida, con todo su dolor, tenía sentido. Ya no necesitaba lujos ni reconocimiento. La verdadera riqueza estaba en poder dormir sin rencor. Y en esa calma, entendí que mi hogar nunca fue una dirección, sino un estado del alma. La casa que perdí me enseñó que la dignidad no se construye con ladrillos, sino con decisiones. Días después, Mariana vino a visitarme. Traía flores blancas y una bolsa con pan recién hecho. Huele a hogar aquí, dijo al entrar. Sí, porque lo estoy construyendo desde cero, respondí. Se sentó a la mesa y me ayudó a preparar café. Hablamos poco, pero con sinceridad. Me contó que estaba buscando trabajo, que quería hacer las cosas por sí misma. Tal vez sea tarde para empezar de nuevo, dijo. Nunca es tarde para aprender a sostenerte sin que te sostengan, le respondí. Me miró con ternura. Eres más fuerte de lo que pensé, mamá. No, hija. Solo dejé de tener miedo.
Cuando se fue, el silencio volvió a llenar el departamento, pero ya no era el mismo silencio triste de antes. Era un silencio que abrazaba, que contenía. Guardé las flores en un florero y observé cómo el sol de la tarde las iluminaba. Pensé en Javier, en cómo se habría sentido al vernos así, reconstruyendo desde el respeto. Tal vez, desde donde estuviera, sonreía. La vida, con todas sus heridas, me había devuelto lo que más necesitaba, la capacidad de elegir la paz sobre el orgullo. Y eso, en mi edad, era un lujo que ningún banco podía ofrecerme. Una noche me encontré a mí misma escribiendo en un cuaderno nuevo. No cartas ni reclamos, solo pensamientos. Escribí, la venganza sana cuando deja de doler. Y al leerlo, entendí que eso era lo que había hecho. No castigué a mi hija, la ayudé a mirarse al espejo. Y en ese reflejo, ambas nos encontramos. Tal vez el amor entre madre e hija no es perfecto, pero es el único capaz de sobrevivir incluso al egoísmo. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y sonreí. Había aprendido que la vida siempre te devuelve lo que das, aunque a veces tarde en hacerlo. A la mañana siguiente, abrí las ventanas y dejé que el sol inundara la habitación. El aire olía a esperanza, a pan tostado, a café recién hecho. Me vestí con una blusa blanca y me recogí el cabello. No necesitaba más. La sencillez se había vuelto mi refugio. Mientras colocaba un mantel nuevo sobre la mesa, supe que este era mi lugar, mi momento. Nadie más tenía poder sobre mi vida. Sonreí al recordar aquella puerta cerrada y agradecí que me la hubieran cerrado. Porque solo así aprendí a abrir la mía. ¿Y tú? Si tu tranquilidad dependiera de alejarte de quienes amas, ¿tendrías el valor de hacerlo o seguirías esperando que te valoren algún día? La mañana era clara y tranquila cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con Mariana, parada frente a mí con una expresión distinta, menos altiva, más humana. Traía un ramo de flores frescas y una sonrisa tímida. No vengo a pedirte nada, mamá. Solo quiero verte. La dejé pasar. El olor a jazmín llenó la habitación mientras ella miraba alrededor, reconociendo el pequeño espacio que ahora era mi refugio. Está bonito aquí, dijo. Es pequeño, pero tiene alma. Sonreí. Eso es lo que le faltaba a la casa de antes. Nos sentamos en la mesa, y ella dejó un sobre el mantel. Esto es para ti. Lo abrí con cautela. Dentro había un cheque y una carta. Vendí algunas cosas, dijo. El reloj, algunas joyas. No quiero que creas que es dinero. Es mi forma de agradecerte. Me quedé en silencio, mirando su gesto. No por la cantidad, sino por lo que representaba. No necesito que me pagues, hija. Ya me pagaste viniendo aquí. Mariana bajó la cabeza. No quiero saldar una deuda, mamá. Quiero reconstruir lo que rompí. Esa frase me conmovió más que cualquier disculpa. Le ofrecí café, y mientras lo servía, me observó con una mezcla de ternura y nostalgia. Te ves distinta, dijo. Sí, respondí. Me veo como alguien que aprendió a elegir su paz. Rió suavemente. ¿Sabes que siempre quise ser como tú? Pero me dio miedo terminar como tú. La miré, sorprendida. ¿Y ahora? Ahora entiendo que tu vida no era una renuncia, era una resistencia. Se quedó callada un momento y luego añadió. Quiero aprender eso, mamá. Quiero ser fuerte sin volverme fría. Entonces empieza contigo, le dije. El respeto no se hereda, se conquista. Mariana se levantó y caminó hacia el balcón. El sol le iluminaba el rostro, y por un momento la vi como cuando era niña, curiosa, frágil, luminosa. He estado pensando, dijo. Quiero que volvamos a celebrar la Navidad juntas. Solo nosotras, en esta casa, con comida sencilla y risas de verdad. Su voz temblaba. No quiero más cenas con apariencias. Quiero volver a donde todo comenzó. La miré largo rato antes de responder. Si hablas en serio, aquí estaré. Pero no esperes una madre vieja que se conforma con migajas. Sonrió. No, espero a una mujer que me inspire.
El resto de la tarde la pasamos hablando de cosas pequeñas, recetas, recuerdos, sueños que nunca cumplimos. Cada palabra era como un ladrillo nuevo en una relación que habíamos dejado caer. En un momento, Mariana sacó una fotografía doblada. Era ella, con trenzas, sentada en mis piernas. Siempre pensé que esta imagen era pasado, pero ahora entiendo que sigue viva. Me reí con ternura, porque lo que amamos nunca se va, solo cambia de lugar. Ella asintió. Entonces quiero empezar a construir desde ahí, desde nosotras. Y ese nosotras fue la promesa más sincera que podía escuchar. Cuando se marchó, la casa quedó llena de su voz. Fui hasta el balcón y miré cómo se alejaba, caminando despacio por la calle iluminada. El aire olía a café y a perdón. Cerré los ojos y respiré hondo. No había victoria, ni derrota. Solo un equilibrio nuevo, frágil pero real. Tal vez no volveríamos a ser las mismas, pero por primera vez no dolía. Lo que dolía antes ahora era recuerdo, y el recuerdo, cuando se acepta, deja de ser herida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté frente al espejo y sonreí. No por orgullo, sino por alivio. La vida no siempre te devuelve lo que perdiste, pero te ofrece versiones nuevas de lo que mereces. Y yo, por fin, me estaba permitiendo merecer algo bueno. Esa semana me atreví a pasar por la antigua casa. No tenía un propósito claro, solo una necesidad silenciosa de verla por última vez. Caminé por la calle con paso lento, observando los árboles que todavía conservaban adornos de Navidad. Cuando llegué, me quedé inmóvil frente al portón. El jardín seguía perfecto, pero algo en el aire había cambiado. Toqué la reja con la punta de los dedos y sentí un frío que no era solo del metal, sino del recuerdo. Era mi casa, pero ya no era hogar. Lo supe en cuanto crucé la mirada con el silencio del lugar. La puerta estaba entreabierta. Mariana me había dejado la llave, pero no la necesité. Entré despacio, sintiendo como cada paso resonaba en el piso de mármol. No había risas, ni olor a comida, ni voces. Solo eco. Las paredes desnudas reflejaban la luz gris de la tarde. Los muebles habían desaparecido, los cuadros, las cortinas, todo. La casa, que antes respiraba lujo y orgullo, ahora parecía un cuerpo sin alma. Avancé hasta la sala, donde todavía quedaba una marca en la pared, el contorno más pálido de un espejo que alguna vez reflejó mi rostro. Me detuve frente a la ventana grande. Afuera, las hojas se movían con el viento, golpeando suavemente el cristal. Pensé en todas las veces que limpié ese vidrio hasta dejarlo impecable, queriendo que la luz entrara. Ahora, aunque la luz seguía entrando, no había nada que iluminar. Sentí una punzada de tristeza, pero no era el mismo dolor de antes. Era distinto, más maduro. El tipo de tristeza que acepta su lugar y sigue adelante. Saqué de mi bolso una pequeña fotografía de Mariana y yo, y la coloqué sobre el marco de la ventana. Aquí empezó todo, susurré. Y aquí también termina. Subí al segundo piso. El eco de mis pasos era el único sonido. Las habitaciones estaban vacías, sin muebles ni cortinas. Entré en la que fue de Mariana. En el suelo había una caja olvidada. Me agaché y la abrí. Dentro, encontré una carta doblada y una pulsera de perlas rotas. Reconocí la letra de mi hija. Perdóname por haber llenado esta casa de cosas y haberla vaciado de ti. Cerré los ojos y apreté la carta contra el pecho. Sentí que el aire se volvía más liviano, como si esa disculpa, aunque silenciosa, hubiera llegado justo a tiempo. Regresé a la planta baja y me senté en las escaleras. Desde ahí, observé el vestíbulo desnudo, recordando las fiestas, las visitas, los abrazos falsos y las sonrisas aprendidas. Todo ese brillo había desaparecido, pero lo que quedaba, por primera vez, era auténtico. La casa vacía no daba miedo, daba paz. Porque entendí que el vacío no siempre significa pérdida, a veces es limpieza. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara, trayendo consigo el olor del jardín. Por un momento, sentí que Javier estaba ahí, observando en silencio, orgulloso de lo que había aprendido. Cuando salí, el sol comenzaba a ponerse. La fachada se bañaba en tonos dorados,
y el sonido de las hojas cayendo llenaba el aire. Me detuve un instante para mirar atrás. Esa casa me había contenido en mis mejores y peores años. Fue testigo de mi entrega, de mi silencio y de mi redención. Ya no me pertenecía, no porque la hubiera perdido, sino porque la había superado. Sonreí levemente y cerré el portón con cuidado, sin rencor ni nostalgia. A veces, cerrar una puerta es el acto más puro de libertad. Caminé por la calle con paso firme. El aire de la tarde olía a pan recién horneado y a una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Cada paso me alejaba del pasado, pero también me acercaba más a mí misma. Al llegar a la esquina, miré al cielo y susurré: «Gracias por dejarme vaciarme de todo para llenarme de paz». Entonces seguí caminando, sabiendo que no hay mayor lujo que recuperar tu propio silencio. El invierno se había vuelto más suave, como si también quisiera darme un respiro. Las calles estaban llenas de luces y villancicos, pero ya no me herían como antes. Había aprendido a mirar la Navidad sin dolor. Una tarde, mientras salía del mercado con una bolsa de frutas, escuché una voz familiar llamándome por mi nombre. Me giré y la vi. Mariana estaba ahí, con abrigo gris y bufanda blanca, sonriendo con timidez. «Te estaba buscando», dijo. No hubo reproches ni lágrimas. Solo esa calma que llega cuando las palabras ya no son necesarias. Caminamos juntas hasta una cafetería cercana. El lugar olía a chocolate caliente y pan tostado. Elegimos una mesa junto a la ventana, y por un instante me pareció que el tiempo retrocedía. «Mamá, quiero contarte algo», empezó ella, jugando con la taza. «He estado trabajando en una fundación que ayuda a mujeres mayores a recuperar sus casas». Sonreí con ternura. «¿De verdad?» «Sí. Quiero devolver un poco de lo que me enseñaste». Sus palabras me conmovieron. No era una disculpa, era algo más profundo, una herencia emocional que por fin había florecido. Mientras hablaba, la observé en silencio. Tenía la misma mirada que cuando era niña, esa mezcla de curiosidad y miedo. Pero ahora había algo nuevo: humildad. «No sabes cuánto me costó entenderte, mamá. Tu silencio me enseñó más que 1000 sermones». Tomé su mano. A veces uno aprende cuando el amor se convierte en espejo. Mariana asintió. «Te fallé muchas veces, pero tú nunca me soltaste del todo». Sonreí. «No se puede soltar lo que se ama, solo se le da espacio para volver». Ella rió, y por primera vez, su risa no sonó vacía. Me pidió que la acompañara al parque. Caminamos despacio entre los árboles desnudos. En una banca, me mostró una cajita envuelta en papel dorado. «No es un regalo, es un símbolo», dijo. Al abrirla, encontré una llave antigua. «¿Qué es esto?» «La llave de la casa. No quiero conservarla, quiero que tú decidas qué hacer con ella». La sostuve entre los dedos, sintiendo su peso. «No necesito esa casa, Mariana. Lo único que quiero es que entiendas que el hogar no está en una puerta, sino en las personas que te esperan detrás». Ella bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Nos quedamos en silencio un rato, mirando cómo la tarde se teñía de naranja. «Sabes, mamá», murmuró, «a veces pienso que todo lo que hiciste fue una forma de salvarme, aunque no lo entendí». «No fue heroísmo, hija. Fue amor cansado, pero amor al fin». Ella sonrió, limpiándose una lágrima. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo hice, Mariana. Solo me rendí ante el dolor». Nos abrazamos largo rato. Su perfume era distinto, más suave, más real. En ese abrazo supe que la herida ya no dolía, solo dejaba una cicatriz que el tiempo sabría cuidar. Cuando regresé a casa esa noche, el aire olía a pan y a reconciliación. Encendí una vela sobre la mesa y me quedé mirando la llama. Pensé en Javier, en Mariana, en todo lo que habíamos atravesado. Había aprendido que el perdón no siempre llega con palabras, a veces llega en forma de silencio compartido. La paz no era un regalo, era una conquista. Me preparé un té y abrí las ventanas. Afuera, la ciudad seguía viva, con su ruido y su ritmo. Pero dentro de mí, todo estaba quieto, en equilibrio. Esa era mi victoria. Antes de dormir,
Dejé la llave sobre el tocador. Su brillo reflejaba la luz de la vela, y me pareció el cierre perfecto para ese capítulo de mi vida. No era una llave cualquiera, era el símbolo de todo lo que tuve que abrir y cerrar para llegar hasta aquí. Sonreí y apagué la luz. «Gracias por volver, hija», susurré. El silencio me respondió con ternura. Y así, entre sombras y paz, entendí que el verdadero reencuentro no fue con Mariana, sino conmigo misma. Han pasado algunos meses desde aquella tarde en el parque. La vida ha vuelto a su ritmo, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no me despierto pensando en el pasado ni en lo que me faltó. Me levanto, preparo café y agradezco el silencio. A veces, cuando el sol entra por la ventana y toca el mantel blanco, me sorprendo sonriendo sin razón. Es extraño cómo la paz llega sin anuncio, como si un día simplemente se sentara contigo a desayunar. Y ahí supe que mi historia ya no era de pérdida, sino de renacimiento. Mariana me visita los domingos. Llega con flores y pan, siempre con una sonrisa más auténtica que la anterior. Hablamos de todo y de nada. A veces cocinamos juntas, otras simplemente nos quedamos calladas viendo el atardecer desde el balcón. Ya no hay reproches, solo respeto. Y ese respeto es el idioma que aprendimos después de tantas tormentas. No hay palabras grandiosas, ni promesas, ni perdones forzados. Hay comprensión, y eso basta. El amor, cuando madura, deja de gritar y empieza a escuchar. Hace poco, me invitó a dar una charla en la fundación donde trabaja. «Quiero que hables de dignidad, mamá», me dijo. «De cómo se recupera después de perderlo todo». Al principio dudé. No me sentía una maestra de nada. Pero cuando me vi frente a esas mujeres, muchas con historias tan duras como la mía, supe que tenía algo que decir. Les hablé del miedo, del silencio, del momento en que una se cansa de ser invisible. Y mientras hablaba, las miradas se llenaban de lágrimas y fuerza. Entendí que contar mi historia era otra forma de sanar. Después de la charla, una señora se me acercó. Tenía las manos arrugadas y los ojos brillantes. «Gracias por recordarme que todavía valgo», me dijo. La abracé con el corazón lleno. Esa frase me acompañó durante días. En el fondo, eso era lo que yo había necesitado escuchar toda mi vida. Que valía. Que no estaba rota, solo cansada. Que mi amor no era un error, sino mi manera de resistir. Desde entonces, cada mañana me repito esas palabras frente al espejo, como un rezo sencillo. Todavía valgo. Un domingo por la tarde, Mariana trajo a mis nietos. Corrían por el pasillo, riendo, mientras ella los observaba desde la puerta. «Mamá», dijo, «gracias por darme una segunda oportunidad». Le sonreí sin responder. No hacía falta. La vida misma ya nos había perdonado. Me senté en el sillón azul y observé cómo el pequeño Nicolás se acercaba con un dibujo. «Es tú, abuela», me dijo. Me miré en los trazos torpes y coloridos. Tenía alas. Sonreí. Tal vez, después de tanto dolor, por fin había aprendido a volar sin miedo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en el balcón con una copa de vino. La ciudad brillaba como un cielo invertido, llena de luces diminutas. Pensé en todo lo que había pasado, las lágrimas, las puertas cerradas, las cartas, los silencios. Y me di cuenta de algo. La dignidad no se recupera cuando los demás te la devuelven, sino cuando tú decides no volver a perderla. Esa fue mi lección más grande. No el perdón, no la venganza, sino la libertad interior de ser quien soy sin pedir permiso. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una frase. Las heridas no se borran, pero se vuelven cicatrices que brillan cuando aprendemos a mirarlas con amor. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las cortinas como si la casa respirara conmigo. Me acosté con una sonrisa, sintiendo que mi historia, por fin, había encontrado su equilibrio. No necesitaba más pruebas, ni finales felices. Ya tenía lo esencial, la paz de haberme elegido. El amanecer llegó silencioso, con esa luz dorada que acaricia sin herir. Abrí las ventanas y dejé que el aire frío recorriera la casa. Había una calma distinta en el ambiente, una especie de suspiro que parecía venir de muy lejos. Preparé café y lo serví en mi taza favorita,
la de cerámica azul. Me senté en la mesa y observé los rayos de sol dibujando líneas en el suelo. Era un día común, pero se sentía distinto, como si la vida quisiera decirme algo. Tal vez, que por fin todo estaba en su lugar. Decidí salir a caminar. Las calles olían a pan recién hecho y a tierra húmeda. El cielo era tan claro que parecía una promesa. Llevaba mi abrigo gris y un bolso pequeño, sin prisa y sin destino. Pasé frente a un parque y me detuve a mirar a las familias, a los niños corriendo detrás de palomas, a las parejas compartiendo silencio. Todo me resultaba familiar, pero también nuevo. Había estado tantas veces en ese mismo escenario, pero siempre desde el dolor. Esta vez era distinto, miraba sin nostalgia. Era libre de verdad. Llegué a una cafetería y pedí un té. En la mesa de al lado, una mujer mayor hablaba con su hija. Las escuché sin querer. Discutían, se interrumpían, se dolían. Y entonces me vi reflejada en ellas. Sonreí con ternura. Quise acercarme, decirles que el amor entre madre e hija no es perfecto, que a veces se rompe para renacer más fuerte. Pero me quedé callada. Cada una tiene su propio camino, y el mío ya había llegado a su destino. Me limité a pagar la cuenta y a dejar una nota sobre la mesa. Valora lo que tienes antes de que el silencio te lo recuerde. De regreso a casa, abrí el balcón y dejé que el viento jugara con las cortinas. El cielo se cubría de tonos anaranjados, y el sonido de la ciudad se volvía un murmullo lejano. En la mesa estaba la llave que Mariana me había dado. La tomé entre las manos y la observé bajo la luz del atardecer. Era hermosa, antigua, pesada. Caminé hasta la ventana y la dejé sobre el alféizar. «Ya no te necesito», le dije en voz baja. Y con un suspiro suave, la solté. Cayó despacio, girando, hasta perderse entre las hojas del jardín. Esa noche encendí una vela. La luz bailaba sobre las paredes, creando sombras suaves. Me serví una copa de vino y brindé por mí, por mis errores, por mis silencios, por todas las veces que amé sin ser amada. No había tristeza en mi gesto, solo gratitud. Cada caída me había traído hasta aquí, a esta versión de mí misma que no necesita ser perdonada para sentirse en paz. Miré el reflejo del fuego y recordé algo que me dijo Javier una vez. El amor no se mide por cuánto das, sino por cuánto sobrevives. Y sonreí. Había sobrevivido. Fui al tocador y abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno. Lo hojeé despacio, leyendo fragmentos de mi vida, notas, pensamientos, heridas. En la última página escribí una sola frase: la dignidad no se hereda, se defiende hasta el final. Cerré el cuaderno, apagué la vela y me quedé unos minutos mirando la oscuridad. No me asustaba. Al contrario, la sentía cálida, conocida. Tal vez porque ahora no tenía nada que esconder. Había aprendido a mirar mi historia sin miedo, con los ojos de quien ya entendió que todo tuvo un propósito. Me acosté y abracé la almohada con calma. Afuera, el viento soplaba suave, trayendo consigo el eco de una ciudad que seguía viviendo. Cerré los ojos y dejé que el sueño me envolviera despacio. En mis sueños, Mariana era niña otra vez, corriendo por el jardín, riendo sin culpa. Yo la observaba desde lejos, sin lágrimas, con el corazón ligero. El tiempo, por fin, nos había reconciliado con lo que fuimos. Y mientras el amanecer se insinuaba detrás de las cortinas, supe que mi viaje no terminaba, solo cambiaba de rumbo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rechazó y aún así ofrecerle un lugar en tu mesa? Si alguna vez te han cerrado una puerta, si te hicieron sentir que sobrabas en tu propia familia o que tu amor ya no tenía espacio, quiero que escuches esto con el corazón. Tú no eres una carga. Tú eres raíz, abrigo, historia viva. Eres la semilla que sostuvo a muchos, incluso cuando nadie sostenía tus manos. Quizás hoy vives sola, en silencio, recordando los días en que tu voz llenaba una casa. Tal vez te duele el eco del cariño que no volvió, o las palabras que nunca llegaron. Pero créeme, nada de lo que diste fue en vano. Cada lágrima que derramaste fue riego para el alma de alguien más, aunque nunca te lo hayan dicho. Tu entrega sigue viva en cada persona que alguna vez tocaste con amor. No dejes que el desprecio de otros te haga olvidar quién eres. Las personas pueden perderte, pero tú nunca te pierdas a ti misma. A tu edad,
La vida ya no se trata de correr detrás de nadie, sino de caminar con la frente en alto sabiendo que vales por lo que fuiste, por lo que diste y por lo que aún puedes seguir dando. Y si alguna vez te hicieron sentir invisible, quiero que sepas esto. Todavía hay ojos que te ven, corazones que te reconocen y almas que se inspiran con tu historia. Tú sigues siendo luz. Y esa luz, aunque tiemble, nunca se apaga. Así que levanta la cabeza, siéntate en tu propia mesa con dignidad y brinda por ti. Porque la vida no se acaba cuando te dejan fuera de una fiesta, empieza cuando descubres que tú sola puedes construir tu propio hogar. Y cuando lo hagas, cuando te vean sonreír sin rencor, tranquila, en paz, aquellos que un día te ignoraron entenderán demasiado tarde que el verdadero lujo siempre fuiste tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este, historias de mujeres valientes, que con su amor y su fuerza nos enseñan que la dignidad nunca envejece. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una nuera se atrevió a llamar vieja pobre a su suegra frente a toda la familia. Ella no respondió con gritos, respondió con dignidad. Y cuando la madre de la nuera la vio, su rostro cambió por completo. Había un secreto que nadie esperaba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me llamó vieja pobre frente a todos, porque lo que sucede después te dejará sin palabras.